Hola, Somos Isa y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más del podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Yo soy Isabel y estoy por acá con Lucía. Hola, Lucy. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta por un episodio hoy que es un poco médico, tal vez, y saliéndonos no de la salud mental, pero hablando de otros temas que afectan la salud mental y para la que tenemos hoy una invitada muy especial que, por favor, Lucy, si nos la puedes presentar. Claro, un tema médico además que nos interesa muchísimo a todos y a todas. Hoy tenemos a la doctora Laura Ulate, médica endocrinóloga, que nos va a acompañar para hablar del tema de hormonas y salud mental, cómo impactan nuestras hormonas en nuestra salud mental. Pero primero, Laura, muchas gracias por estar acá. No, hola chicas, muchísimas gracias por la invitación. Un placer acompañarlas en este episodio. Sí, y tal vez yo creo que habría que empezar por hablar de qué es lo que hace la endocrinología. ¿Qué son las hormonas? ¿De qué estamos hablando? Porque todo el mundo habla de las hormonas, ¿verdad? Y que yo ando muy hormonoso, o ¿será que son las hormonas esto que tengo? ¿Qué son las hormonas y de qué te encargas vos? Es súper interesante porque todos sabemos lo que hace un cardiólogo, lo que hace un neumólogo, lo que hace un ginecólogo, pero nadie sabe lo que hace un endocrinólogo. Es cierto. Y un endocrinólogo básicamente somos los médicos especialistas en todo lo que son los trastornos hormonales y del metabolismo. Y cuando hablamos de hormonas, hablamos de todas estas sustancias que se producen en algún órgano en específico y que tienen impacto usualmente en un órgano que está más distal de donde se originaron. Uh-huh. Entonces, básicamente un montón de sustancias químicas que andan rondando por nuestro cuerpo y que van a tener diferentes acciones. Y usualmente como dices, Isa, cuando hablamos de que andamos medio hormonales y que por eso estamos como de chicha o estamos más contentos, pues hablamos no solamente de hormonas sexuales, porque a veces tenemos esa idea de que hormonas son solamente hormonas sexuales, y la realidad es que tenemos un montón de hormonas que actúan de manera muy distinta y que impactan nuestro estado de ánimo y nuestro estado funcional en general. ¿Y como cuántas hormonas hay en el cuerpo? Hasta ahora se han podido identificar aproximadamente 100 hormonas. Wow. Pero hablamos que probablemente sean incluso mucho más de las que conocemos. Cada día sabemos más acerca de cómo actúan y cuántas tenemos en nuestro cuerpo, y la lista sigue creciendo. Y a mí me gusta mucho esto que decías, siempre me acuerdo estudiando medicina, como de la hormona como un mensajero, que hay un órgano de nuestro cuerpo, una glándula que la produce, se libera la sustancia y envía un mensaje a otra para que se active, para que se apague, para que haga cosas. Es como eso, ¿verdad? Son como mensajeros que andan por nuestro cuerpo llevando información. Exactamente, lo que hacen es eso, decirle a un órgano, haga esto, no lo haga, para que nuestro cuerpo funcione normalmente. Quizá lo más común que conocemos es la tiroides, y la tiroides produce una serie de hormonas que actúan haciendo que nos sintamos con más energía, que cambie nuestra capacidad para concentrarnos, que nuestro corazón lata más fuerte o más despacio. Entonces, tiene efectos en un montón de áreas de nuestro cuerpo, y eso hace que cuando una persona tiene una condición en donde no funciona bien, ya sea porque es un exceso o una deficiencia de esta hormona, pues se sienta realmente muy mal. Ajá. Y hablaste ahora de la tiroides. ¿Cuáles son las otras hormonas como principales? Bueno, la tiroides como órgano, ¿verdad? Y la hormona tiroidea como hormona. ¿Es así? ¿Estoy bien? Exactamente. Nosotros tenemos un montón de órganos o glándulas que producen hormonas. Okay. Algunas de esas hormonas son indispensables para vivir. Eso quiere decir que tenemos un déficit, nos podemos morir. Como por ejemplo el cortisol. Si no tenemos cortisol, nuestra vida corre peligro. Si no tenemos hormona tiroidea, nos vamos a sentir muy mal, pero para que nuestra vida corra peligro, tienen que pasar muchísimos años sin que tengamos este tipo de hormonas, y usualmente, como nos sentimos tan mal, vamos a recurrir a atención médica antes de que eso suceda.
Las hormonas más conocidas son como las hormonas sexuales, las hormonas tiroideas, las hormonas de unas glándulas que están sobre los riñones que se llaman suprarrenales o las hormonas que se produce la hipófisis. Son como las más usuales, pero existen otras, tal vez menos conocidas, que también pueden impactar otros aspectos como el peso o incluso como nuestra salud mental. Muchas sustancias químicas que también se consideran hormonas, actúan como neurotransmisores y hacen que nuestro estado de salud y nuestro estado de ánimo pueda cambiar si hay un desbalance de estas sustancias en nuestro cuerpo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo una hormona afecta nuestra salud mental? A ver, yo sé que cada una de distinta forma, pero como forma general, ¿qué tiene que ver esto con nuestra salud mental? ¿Por qué es que la impactan? Hay un desequilibrio completo en la forma en la que nuestro cuerpo funciona cuando existen estos desequilibrios hormonales. Entonces son una serie de mensajes como erróneos, erráticos o locos que nuestro cuerpo recibe y que no sabe cómo interpretar exactamente de manera apropiada. Entonces hace que este desbalance químico que tenemos pues se manifieste de diferentes maneras, muchas veces físico y muchas veces de manera de la parte de salud mental. A mí me hace gracia porque los endocrinólogos y los psiquiatras compartimos y nos pasamos pacientes constantemente. Yo bromeaba porque en el Calderón, cuando yo trabajaba ahí, psiquiatría estaba en el segundo piso, endocrino está en el primero. Entonces yo decía que a veces debería haber como un ascensor, porque los pacientes suben y bajan, ¿verdad? Los psiquiatras mandamos exámenes hormonales, los endocrinólogos encuentran patología mental asociada a trastornos endocrinológicos y los pacientes van de un lado a otro, ¿verdad? Y la gente a veces de pronto dice, ¿por qué? Si yo fui por mi diabetes o yo fui por la tiroides y me están mandando con usted. ¿Verdad? Muchas veces existen condiciones exactamente psiquiátricas o psicológicas que los médicos no sabemos por qué el paciente no responde de la manera más apropiada a lo que estamos haciendo y en ocasiones es porque hay un trasfondo hormonal o de otra índole que debemos corregir antes de solamente pensar que esto es una cuestión emocional neta. Eso es muy frecuente, como dices vos, de un paciente que tiene una patología tiroidea y que no la habíamos documentado y que el paciente fue a la consulta de psiquiatría porque se sentía desanimado, sin energía, deprimido, con falta de concentración y lo catalogaron como en una depresión y no responde y resultó que lo que necesitaba era hormona tiroidea y todo resuelve. Así es. Y viceversa, otros que llegan con nosotros pensando que es la tiroides y resulta que todo está bien, los pacientes no entienden qué está pasando y la situación va por otra parte. Así es. ¿Y cuáles son los principales trastornos hormonales que nos pueden llegar a impactar a nivel emocional, a nivel de salud mental? De los más frecuentes, yo diría que es el que hemos estado hablando, que La es tiroides. el trastorno de la enfermedad tiroidea. Es sumamente frecuente en la población encontrar enfermedades asociadas a esto, tanto por exceso como por deficiencia de la hormona. Entonces, los pacientes que tienen deficiencias hormonales de tiroides van a sentirse más cansados, con menor capacidad para concentrarse, tienen una capacidad de procesar la información más lenta, entonces son pacientes que se ven como más apáticos, más con pensamiento más lento, tienen más la habilidad emocional, entonces tienden a sentirse como más con ese ánimo depresivo y más tendencia a sentir llanto. Entonces, son ese tipo de cosas que podemos esperar. En los excesos hormonales de la tiroides más bien ocurre todo lo contrario. El paciente va a sentirse nervioso, ansioso, inquieto, con una sensación como de peligro, de temor. Entonces más bien ocurre todo lo contrario. Tiene incapacidad para dormir, no se puede quedar quieto, entonces puede confundirse hasta con a veces un trastorno de déficit atencional, una inquietud por otras situaciones y resultó ser un trastorno que era más médico que psicológico. Bueno, la enfermedad psiquiátrica siempre tiene que ser por descarte, ¿cierto? O sea, la parte médica hay que descartarla primero en la mayoría de los casos. Sí, de hecho en el psiquiátrico, cuando yo estaba haciendo la residencia, las pruebas de función tiroidea iban en los exámenes de ingreso de cualquier paciente, ¿verdad? Siempre que se ingresaba un paciente al psiquiátrico, teníamos el hemograma, la bioquímica general, ¿verdad? Glicemia, función hepática, los electrolitos, por decir algo.
las pruebas de función tiroidea y enfermedades infecciosas, ¿verdad? Sífilis y VIH. Eso siempre. Pero entonces la TSH siempre. Entonces los psiquiatras estamos como súper acostumbrados a mandarla siempre, porque es muy fácil confundirlo. Exactamente. La otra cosa es que existen otras condiciones llamadas asociadas a si somos hombres o somos mujeres y cambios hormonales desde esa perspectiva que hacen que también podamos tener ciertos cambios emocionales asociados a esas fluctuaciones que tenemos de las hormonas sexuales específicamente. Y hablemos también de la diferencia a nivel hormonal de hombres y mujeres, porque yo creo que todos sabemos de testosterona, estrógenos, pero ¿qué hacen? ¿Cómo influyen? ¿Y qué más? ¿Qué otras hormonas tenemos tal vez que nos diferencian? Prácticamente somos idénticos desde el punto de vista hormonal, a excepción de estas hormonas que son las que nos diferencian desde el punto de vista sexual. Entonces tenemos las mujeres que vamos a producir estrógenos, que vamos a producir progesterona y los hombres van a producir testosterona. No significa que nosotras como mujeres no produzcamos pequeñas cantidades de testosterona y que los hombres produzcan pequeñas cantidades de estrógenos, pero va a predominar una sobre otra dependiendo de nuestro sexo biológico. Los hombres tienen la particularidad de que las hormonas son más estables a lo largo de toda su vida. Tienden a tener una disminución que es más paulatina y más tardía que en el caso de nosotras las mujeres. Entonces eso hace que no tengan como esas fluctuaciones o esos cambios tan súbitos y tan marcados que podemos tener las mujeres a lo largo del ciclo menstrual. Con nosotras la diferencia es que en cada ciclo vamos a tener episodios o momentos en donde hay picos muy altos de estrógenos, muy bajos de estrógenos o muy altos de progesterona, dependiendo de si estamos en X o Y fase del ciclo menstrual. Y eso sin contar un embarazo, que es un cóctel hormonal gigante que dura 9 meses y que le da vuelta a todo lo que conocemos y nos deja de cabeza. Así es. Totalmente. Que eso ya es un punto y aparte del que podemos hablar después. Pero y perdona, y además el climaterio y la menopausia. Exactamente. Que ahí es otro capítulo, ¿verdad? Es otro capítulo, exactamente. No es solo lo de las fluctuaciones mensuales, sino que también tenemos que considerar que hay un fin abrupto de la función de los ovarios. Y eso hace que pasemos de esa vaivén que aunque cambia nuestro estado de ánimo, pues es algo relativamente manejable, a que de un momento a otro esas hormonas pasen a no existir y entonces están todos los cambios emocionales asociados a ese momento de la vida que hacen que haya depresión, que haya ansiedad, insomnio, que sienta como que el mundo se me viene encima porque es un cambio muy súbito desde el punto de vista hormonal. ¿Cómo? A ver, entonces concentrémonos primero como en los hombres, tal vez que son los más sencillos, sin que se me resienta ninguno, ya que son más simples. ¿Cómo impacta a nivel emocional la testosterona? ¿Cómo se manifiesta? La testosterona hace que se sienta más energía, que el hombre se sienta más viril, que tenga una mayor sensación de fuerza, que se sienta con mayor concentración, con más energía. Eso es lo que usualmente va a ocurrir, que tenga un estado como de ánimo más elevado. Cuando no hay testosterona es cuando más bien se sienten apáticos, con esa falta de energía, con disminución del deseo sexual, pero desde el punto de vista emocional es esa apatía, ese cansancio, ese desánimo cuando no hay testosterona. Es raro que hayan picos muy elevados de testosterona en el caso de los hombres. Cuando eso ocurre, usualmente puede asociarse a episodios de agresividad incluso, que no es lo más usual, pero si una persona utiliza tal vez esta hormona de forma exógena, es decir, que se coloca el medicamento sin necesitarlo, puede tener periodos en donde se agita más y se pone más agresivo debido a los niveles más altos de testosterona. ¿Y para qué usan testosterona? ¿Para aumentar la virilidad? Usualmente la testosterona está indicada si no tengo testosterona. Por supuesto. Pero si tengo y me la estoy poniendo adicionalmente, la mayoría de las veces es porque quiero ganar masa muscular. Para los que trabajan en gimnasios o quieren definir un poco más su corporalidad. Pero
El detalle es que tiene otros efectos adversos, que eso es algo que muchas de las personas que nos están oyendo pueden no saberlo. Y es que utilizar este medicamento sin una indicación real de la necesidad puede producir atrofia de los testículos y generar que no vuelva a producir yo mi propia testosterona y dependa del medicamento de manera indefinida, sin contar que me puede dejar estéril. ¡Wow! Qué importante saber esto, ¿verdad? Porque sí, yo había escuchado que personas en gimnasio, la gente que hace fisicoculturismo y estas cosas, como que usan testosterona, pero jamás, no tenía idea de los efectos secundarios. Y me imagino que un montón de las personas que nos escuchan tampoco. Y además de que se pueden poner súper agresivos, ¿verdad? Entonces es esta persona, ¿verdad? Súper musculosa, agresiva y que luego además con el tema posterior de los efectos secundarios. Sí, y en los efectos secundarios después pueden generar sentimientos de frustración, de enojo, que son más difíciles de manejar porque tal vez no tenían la información completa de qué era lo que estaba ocurriendo, ya la situación se ha vuelto irreversible y entonces no solamente tengo esa sensación de desánimo y de cansancio, producto de que ya no produzco mi testosterona, sino también la frustración y el enojo porque no me dijeron que esto podía pasar. Ok, sí. ¿Y qué cosas hacen que los hombres produzcan poca testosterona? Que digamos, podría ser el diagnóstico equivocado, uno decir que está deprimido, que está apático, y sin detectar que es un bajo nivel de testosterona, pero ¿qué condiciones llevan a eso? El uso de testosterona fuera de indicación, ya vimos que es una de las causas. Otras causas son elevaciones de otras hormonas, como por ejemplo la prolactina, que es una hormona que prepara a la mujer para la lactancia materna, pero que también está presente en los hombres. Y cuando se eleva, lo que hace es suprimir la función de los testículos, entonces dejan de producir testosterona y es una de las razones por las cuales pueden tener falta de esta hormona. También existen otras en donde hay lesiones propiamente de los testículos, ya sea porque recibieron radiación o por ciertas infecciones, por cirugías, por traumas, y ya más rara vez porque una glandulita que está en el cerebro, que es la hipófisis y que manda las órdenes al testículo para que produzca testosterona, está fallando por alguna razón. Ok. ¿Qué síntomas deberían, digamos, las personas que nos están escuchando y de repente hay hombres que están diciendo suave, ¿será que qué síntomas tienen que fijarse? Dijiste ya cansancio, bajo deseo sexual. ¿Hay algún otro síntoma que sería importante que le presten, apatía, que le presten atención y que si están todos los síntomas, tal vez sí deberían ir a chequearse pues con un médico y hacerse los exámenes pertinentes? De los más importantes van a ser la disminución del deseo sexual, la esterilidad en el caso de que deseen un embarazo y no lo estén logrando por alguna razón, la disfunción eréctil, y estos que habíamos mencionado, la apatía, el cansancio, el desánimo y a veces incluso cambios en la composición corporal, perder músculo, ganar grasa, pese a que no he hecho cambios importantes en mis estilos de vida cotidianos, podrían ser los signos de alarma que me estén indicando que algo más está pasando y que debo buscar atención. Ok. Y ahora bien, solo para hacer la acotación antes de entrar en las mujeres, los hombres muchas veces tienen miedo de someterse, y estos son mitos, ¿verdad? Pero me gustaría que lo aclaráramos, de someterse a procedimientos quirúrgicos como una vasectomía, ¿verdad? Porque creen que entonces sus testículos van a dejar de funcionar, o a ciertos tratamientos, ¿verdad? Que quisiera como que transmitieras ese mensaje tan importante. No hay ningún peligro en cuanto a una vasectomía o cualquier otro de esos tipos de procedimientos quirúrgicos que vayan a afectar la virilidad y la producción de testosterona bajo ninguna circunstancia. Solamente el hecho de que vayan a extirpar el testículo por alguna razón en particular es que se va a afectar el nivel de testosterona, pero también hay que recordar que son 2 testículos, entonces que yo tendría que perder ambos para que realmente se vea afectada mi virilidad. Ok. Entonces tal vez entremos en mujeres. Sí, yo creo que en las mujeres algo que me gustaría tocar es este tema de el ser cíclicas. Cada vez más escuchamos de ejercicios hechos en función del momento del ciclo en el que estamos. Cada vez más escuchamos un poco de este ser cíclicas, pero en general, o sea, el momento en que yo me di cuenta realmente un poco qué pasaba en mi ciclo, dije, wow, qué importante que sepamos esto, porque uno aprende a regular su ciclo para no quedar embarazada y después para quedar embarazada si fue el caso, y básicamente eso es lo que las mujeres sabemos del ciclo y sabemos que por ahí hay estrógenos
tal vez progesterona, pero no qué impacto tienen sobre nosotras. Entonces, tal vez si nos pudieras contar un poco de ese ciclo y el impacto de las hormonas en ese ciclo. Me hiciste recordar una anécdota de mi hermana. Mi hermana decía que los cambios a nivel del ciclo menstrual son tan marcados que las mujeres nos deberían dar el día libre cuando tenemos el primer día del ciclo. Definitivamente. De acuerdo, hagamos petición de una vez. Busquemos firmas. Y precisamente por la manera en que nos sentimos. Hemos aprendido a lo largo de la historia a manejar esto, no solamente para, como mencionabas, para ver cuándo podemos o no podemos lograr un embarazo, sino también incluso para lidiar con los cambios que sentimos para cuestiones laborales, familiares, etcétera. Y sobrellevar eso sabiendo solo nosotras cómo nos sentimos. Uh-huh. La realidad es que alrededor del ciclo menstrual, y hablamos del sangrado propiamente, los cambios hormonales hacen que incluso haya un síndrome ya definido, que es el síndrome de estrés premenstrual, que es ese momento en donde siento dolor, siento esa pesadez en las piernas, ese cansancio, esa somnolencia que hace que incluso me sea difícil funcionar ese día, pero lo logramos. Hay personas en donde ese síndrome de estrés premenstrual es más corto, más prolongado o puede afectar más esa sensación de funcionalidad que tienen los pacientes. Y una de las cosas más importantes es poder identificar cuál es ese patrón que tenemos. Hay personas que empieza 2 o 3 días antes del sangrado y termina 2 o 3 días después, pero hay personas que duran la mitad del ciclo sintiéndose de esa manera. Y hay otros que duran todo el mes sintiéndose así. En algunas, el dar anticonceptivos y lograr que tengan ciclos un poco más planos hace que se sientan menos mal. Y hay otras en que tienen la ventaja, podríamos decir, que la afección que tienen es mínima y eso hace que puedan funcionar mejor. Esa ciclicidad que tenemos y esas caídas y subidas de los estrógenos hacen que haya ciertos momentos en que nos sentimos eufóricas, con toda la energía, capaces de comernos el mundo, y otras en donde realmente lo único que queremos es estar acurrucadas en la cama durmiendo con un chocolate caliente. Uh-huh. Pero todas somos diferentes. Entonces esa ciclicidad hace que sí cada una de nosotras lo tenga que manejar de manera diferente. Y tenemos los extremos de pacientes que sienten muchísimo dolor por enfermedades como endometriosis, en donde su ciclo menstrual se vuelve una tortura realmente, porque no solamente es ese desgaste emocional asociado al cambio hormonal, sino el desgaste emocional asociado al dolor que pueden experimentar. Entonces, ya estamos hablando de una situación extrema, pero también hay que saber que existen pacientes así con los cuales hay que manejar muy detalladamente ese proceso. Y ahí los culpables o los que afectan nuestro estado de ánimo son entonces los estrógenos, la trepada y la bajada de ellos. Exactamente. Usualmente la subida y la bajada de los estrógenos es lo que va a afectar más nuestro estado de ánimo. Aunque también la progesterona nos puede hacer sentirnos un poco más a veces atractivas o un poco, porque vamos a estar en esa etapa en donde somos más receptivas a un embarazo, entonces naturalmente vamos a tener como esa sensación que la naturaleza trata de incitar hacia la reproducción. Claro. Pero lo usual los cambios en la parte emocional van a ser asociados a los cambios de estrógenos. Ahora, el aumento de progesterona también tiene que ver con no sentirnos tan bien, estar más inflamadas, mayor cansancio, ¿cierto? Que es también lo que pasa en el primer trimestre de embarazo, que definitivamente no fue mi hormona favorita durante el embarazo. No fue tan rosa el embarazo como uno podría pensar. Nada más la parte de suplementar con progesterona. Sí, la progesterona tiene esa particularidad de que en los primeros momentos de elevarse sí se siente como más energía, pero después más bien ocurre todo lo contrario. Es esa somnolencia, ese cansancio, esa hinchazón. Y cuando se está en el embarazo, los niveles de progesterona son excesivamente elevados y por eso las mujeres embarazadas pasan con sueño todo el tiempo, todo el embarazo. Y si a uno le ponen progesterona, a mí una vez me pasó, aquí lo voy a contar como anécdota,
que en la oficina que yo tenía en el Calderón había sido heredada de Lucía, y Lucía dejó un almohadón rosado, grandote, así que tenía. A mí me pusieron progesterona porque tuve un sangrado en el primer trimestre, y yo recuerdo un día que llegué, cogí el almohadón y puse la cabeza y me dormí. Y en el almuerzo, ¿verdad? Y abrí los ojos y yo, 1:30 de la tarde, yo estoy durmiendo en la oficina, que verdad, estoy en mi horario laboral, ¿qué va a pasar? Pero, o sea, realmente es un sueño que provoca la progesterona terrorífico, ¿verdad? Y eso, uno en el embarazo quiere como estar durmiendo todo el santo día. Y los días justamente antes de la menstruación son los días en que tenemos ese bajonazo cierto de progesterona. Bajonazo de estrógeno y aumento de progesterona. Bajonazo de estrógeno y aumento de progesterona, perdón, donde nos sentimos más inflamadas, más cansadas, tal vez malhumoradas un poco y no tan bien. O sea, el cuerpo no se siente bien. No, empieza a sentirse bien 5 o 6 días después del sangrado, cuando empiezan a elevarse los niveles de estrógenos nuevamente. Igual que en el embarazo, que después, digamos, ya del primer trimestre los estrógenos empiezan a subir hasta que terriblemente caen en el posparto. Exacto, que eso es otra de las situaciones. El posparto es tener 9 meses, ese cóctel hormonal gigante y ese montón de hormonas dando vueltas, y en el momento en que nace y se corta el cordón umbilical, esas hormonas hacen ¡pum! Y entonces empiezan a haber situaciones como depresiones posparto, que para las mujeres en ese estado, en ese momento, se les vuelve a veces hasta difícil aceptar esa situación porque no entienden por qué me siento deprimida. Si lo tengo todo, si yo quería este bebé y lo amo y quiero estar con él y lo quiero proteger, pero al mismo tiempo me siento culpable porque no quiero estar con él porque estoy deprimida. Y entonces a veces aceptar esa depresión posparto, que es algo esperable y algo que puede el baby blues. Exacto, a muchas mujeres se vuelve difícil. Sí, el baby blues y la caída estrogénica, digamos así, de los primeros días, también las que hemos pasado por ahí, pues sabemos, ¿verdad? Esa caída es tan intensa y se siente uno muy raro, ¿verdad? Como llorar sintiéndose feliz. Sí. Pero ¿qué me pasa? Este bebé me encanta y estoy bien, pero quiero llorar. Ajá, es sumamente intenso. Es muy intenso. Ahora, qué importante entender este ciclo. Yo recuerdo una paciente a la que se lo expliqué y ella se lo explicó a su marido, según ella, para tratar de que la entendiera mejor, y el marido lo que le dijo es, ay, esos son inventos tuyos para justificar que te pones de mal humor. Y no, sí, ella, por suerte él es muy receptivo y ella lo puso a revisar realmente sus cambios con el ciclo y él le dijo, mira, yo creo que tienes razón. De verdad, justo estos 2 días son los que vos estás irritable todos los meses. Pero qué importante entenderlo y dejar claro que no es que se nos ocurra, sino que hay hormonas ahí influyendo sobre nuestro estado anímico, sobre nuestro cuerpo y sobre el cómo nos sentimos en general. Y qué importante tener en cuenta que no es algo que podamos controlar, porque muchas veces incluso es objeto de mofa. Sí. El que te sientas de esa manera. Si andas con las reglas, si estás en esos días. Si te ven enojada o si te ven molesta, seguro estás en esos días. O muy sensible. Exacto, muy sensible. Seguramente estás con el periodo. Entonces es una manera incluso de minimizar la forma en la que te sientes, porque puede ser que no estés con tu periodo, simplemente te sientes mal por otras circunstancias, pero te estigmatizan de una vez que estás en una fase del periodo menstrual. Y esa es la razón por la que te sientes de esa manera. Entonces, hasta saber que es algo que no podemos controlar es importante para que no se nos juzgue, ni se estigmatice, ni se mofe de la situación que está experimentando una persona. Ahora, mencionaste la endometriosis como una enfermedad donde vamos a tener todavía más acentuados estos cambios y donde además hay dolor, pero ¿qué otras patologías ginecológicas, endocrinológicas femeninas vamos a tener donde estos cambios se vean acentuados? Importante. Es interesante que también podemos experimentar esta situación que experimentan los hombres, como es la elevación de la prolactina sin estar embarazadas. La prolactina se va a elevar en el embarazo y la lactancia y eso es normal. Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para que en esos periodos no volvamos a quedar embarazadas. Sí. Si tenemos la prolactina alta no vamos a ovular, entonces no tenemos opción de volver a estar embarazadas.
Pero existen enfermedades que hacen que se eleve la prolactina en otros escenarios que no es un embarazo. Y los psiquiatras también a veces la aumentamos sin querer queriendo. Y sin querer queriendo, los psiquiatras contribuyen a esa elevación en algunas circunstancias, exactamente. Y esas elevaciones de la prolactina, que sí pueden ser secundarias a un tumor en la hipófisis, que es la causa menos frecuente, pero también puede elevarse por medicamentos, y los medicamentos utilizados en psiquiatría tienen un impacto muy importante. Los mismos anticonceptivos o la terapia de reemplazo hormonal en el caso de las mujeres, otros medicamentos utilizados para la gastritis, la colitis, en pacientes muy sensibles pueden elevar los niveles de prolactina y hacer que nuestro cuerpo piense que están embarazadas o que están dando de lactancia. Entonces eso va a hacer que no ovulemos y que no menstruemos y que nos sintamos como si estuviéramos entrando en una menopausia. Solo que sin los calores. No vamos a sentir esos calores porque los calores son por falta de los estrógenos, pero sí vamos a sentir esa falta, disminución del deseo sexual, esa ausencia de menstruación, ese cansancio, esa apatía que puede sentir también el hombre por la falta de hormonas sexuales. Pero esto entonces sería por falta de progesterona. No, en este caso, perdón. Tanto estrógenos como progesterona. Ok. Hablamos de la menopausia, no sé si pasamos a este periodo. Yo tuve la experiencia, yo tenía una endometriosis bastante severa y luego de una de las cirugías me indujeron a una menopausia química y pasé 9 meses absolutamente plana, que me hizo realmente desarrollar mucha empatía con las personas pasando por esta etapa, porque fue como un aplanamiento general de todo. O sea, me sentía como apagada. Realmente yo, la sensación que tenía es como que, no sé, había como algo en mí que faltaba. Y de repente era toda esta carga hormonal, ¿verdad? Y ahí es donde uno ve a las pacientes entrando en menopausia que te dicen, wow, ya me pusieron los estrógenos, el gelcito de estrógenos y me siento tanto mejor, siento como que ya, como que estoy volviendo a la vida y es que literalmente es como que te quitaran y literalmente nos quitan una parte nuestra que nos ha acompañado toda la vida. Contanos un poco de ese periodo tan importante que todas las mujeres vamos a pasar por ahí y que bueno, creo que tampoco se habla suficiente. No se habla suficiente, igual que el periodo menstrual tiene mucho estigma y mucho mito acerca de ese paso que todas las mujeres tendremos que dar en algún momento. Una de las cosas es que tiende a minimizarse mucho esa situación y esos cambios hormonales durante esa etapa, considerando que es un proceso normal y que uno tiene que aguantarlo. Y muchas veces, incluso como personal de salud, las pacientes encuentran médicos que les dicen, le toca aguantar. Sí, pero, ¿cómo que me toca aguantar? Eso no es tan simple. Ninguna persona tiene por qué aguantar, sentirse mal. Eso es una de las cosas que tenemos que valorar realmente, cómo podemos ayudar si es que no pueden recibir terapia hormonal por alguna circunstancia muy específica, como que hayan tenido un cáncer de mama. Pero existen otros métodos para manejar esa transición sin arriesgar a las mujeres a ese tipo de enfermedades tan crueles como puede ser un cáncer de mama. Existen pacientes de pacientes en este periodo de las que no sienten absolutamente nada y les dio lo mismo y ni cuenta se dieron que pasaron por la menopausia, que son las menos, a las que podemos tener una transición más, digamos, común, que van a ser los famosos calores, los bochornos, esas sensaciones de inestabilidad y de nerviosismo o tendencia a la depresión que son más manejables, a aquellas que sufren depresiones muy marcadas, que hacen que necesiten tratamiento ya psiquiátrico para poder enfrentar este cambio como tal. Entonces, igual que gotas en el mar, existimos mujeres y cada una de nosotras va a responder de manera diferente. Lo importante es saber que es un proceso que tiene acompañamiento, que tiene intervención, que lo que hay que hacer es elegir apropiadamente cuál va a ser la intervención más apropiada para que podamos sentirnos plenas durante ese momento. No es un final de la vida porque muchas veces pensamos que en ese momento se acabó nuestra vida sexual, se acabó la posibilidad de tener una pareja, se acabó, ya estoy al final de mi vida y todo se acabó acá. Y entonces ya nos sentimos como viejitas de 80 años que no tenemos derecho a nada.
Entonces saber que no, que la vida no acaba ahí, que hay mucho más para esa nueva fase de nuestra existencia y que eso no nos va a limitar en lo más mínimo. Y tal vez contanos un poco en qué consiste la terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Que también en torno a eso hay muchos mitos y muchas cosas de medicina natural, de pronto que la gente empieza como a preguntar y a cuestionarse cómo hago para ayudarme. ¿En qué consiste? Bueno, con eso que mencionaste, medicina natural tiene muchos riesgos, porque cuando yo recibo algo natural, de eso tiene hormonas, porque si me estoy haciendo una terapia de reemplazo hormonal, independientemente de dónde vengan, son hormonas. Y usualmente no sabemos ni de dónde vienen, ni qué dosis tienen, ni qué efectos adversos vamos a presentar porque no tienen estudios. Correcto. Entonces es mejor usar lo que ya se ha estudiado. Existen diferentes tipos de hormonas, están los geles, como dicen, que son los que se aplican en la piel, las pastillas, hay pastillas que tienen estrógenos y progesterona, otros que solo tienen estrógenos, y eso va a depender de si tenemos o no tenemos útero, si tenemos o no tenemos riesgo de un cáncer de mama, si hay antecedentes de otro tipo de condiciones que puedan ser afectados por los niveles de estrógenos. Entonces, existen muchas posibilidades de intervención. Sí es importante saber lo que no es una medicación que vamos a utilizar para el resto de nuestras vidas. Usualmente son durante un periodo de ventana para que podamos hacer esa transición de manera adecuada sin que nos afecte realmente en nuestra funcionalidad, pero que va a llegar un momento en que sí se nos va a retirar ese medicamento. Ahora recuerdo una paciente que exactamente como decía Lucía, decía, es que yo siento que no tengo vida, que no soy yo, que algo me falta y no puedo funcionar. No duermo, paso desgastada, ansiosa, y en el momento en que empecé a tomar terapia de reemplazo hormonal fue como que me abriera en el mundo y nuevamente reviviera, como que me hubieran sacado de una cueva y pudiera volver a ver la luz. Pero eso hace que a veces tengamos miedo de quitarnos el medicamento y volver a esa oscuridad. Y no, existen esos procesos de destete, digamos, paulatino para que no tengamos ese cambio tan súbito que tenemos cuando nuestros ovarios fallan. ¿El reemplazo hormonal es temporal o es permanente? Es temporal. Es temporal siempre. Usualmente sí. Es muy raro que hoy vayas a encontrar a una persona de 80 años tomando terapia de reemplazo hormonal. Recordemos que en Costa Rica más o menos la menopausia se alcanza alrededor de los 50, 52 años, algunas mujeres un poco antes, otras un poco después, y usualmente la terapia de reemplazo hormonal es por unos 10 años. Ok. En el caso de la menopausia. Sí, en el caso de la menopausia. En el caso, porque eso es cierto, existe falla ovárica prematura, que son pacientes que entran en menopausia precoz y hay chicas que desde los 11 o 12 años sus ovarios dejaron de funcionar. Y en ese caso van a necesitar terapia de reemplazo hormonal desde esa edad hasta los 60 años. Claro. Sí. Wow, no sabía que tan chiquitas. O sea, he escuchado personas a los 30 o a los 20, al final de sus 20 que tienen una menopausia temprana, pero no sabía que una adolescente podría pasarle algo así. Incluso existen enfermedades que hacen que no logres desarrollar nunca, que tus ovarios nunca funcionen. Y entonces que desde la edad de 10, 11 años necesites la medicación para que tus mamas se desarrollen, para que crezcas en estatura, para que alcances la madurez sexual y para que puedas tener una vida plena vas a tener que tomar la medicación toda tu vida. ¿Las hormonas de crecimiento tienen algo que ver con las hormonas sexuales o van por aparte? Porque acabas de hacer el comentario de el desarrollo y crecimiento de la mano con el desarrollar la estatura. Ajá. No son separadas. Una persona con deficiencia de hormona de crecimiento puede no alcanzar una estatura apropiada, pero una persona que no tiene estrógenos, lo que ocurre es que no cierra los cartílagos de crecimiento. Entonces puede crecer de una manera un poco distinta. En el caso, digamos, de los hombres tiende más a ver ese crecimiento lineal. En el caso de las mujeres podemos quedarnos chiquititas. Efectivamente, cuando inicia la pubertad, tanto en hombres como mujeres, es cuando nos damos ese estironazo. Que empiecen, ya crecimos y nos dimos ese estironazo y llegamos a una estatura y ahí nos paramos. Entonces, la hormona de crecimiento junto con las hormonas sexuales van a contribuir, aunque de manera diferente, sí de manera conjunta, para que alcancemos una estatura definida. Es como un relojito suizo, ¿verdad? El cuerpo, de repente para uno que no estudió medicina, suena como que sí, hay un montón de engranajes que tienen que calzar y que trabajar en conjunto para que todo funcione bien. De hecho, yo me acuerdo, haciendo así como un paréntesis en un congreso, que escuché a una charlista
chilena que decía que ella estudiaba neuroinmunoendocrino-psiquiatría, ¿verdad? Porque todo se conecta, ¿verdad? Claro. Lo neurológico, lo inmunológico, ¿verdad? Por eso, de nuevo, entre el ascensor que ocupábamos entre endocrino y psiquia, había que hacer una rama con los de todo lo que tenga que ver con inmuno, ¿verdad? Y los neurólogos. Que estaban ahí nomás también en el Calderón. Exacto, están todos ahí. Entonces todos nos conectábamos, nos habían puesto como en la misma zona, ¿verdad? Porque sí. O sea, los reumatólogos, ¿verdad? Ven un montón de patología psiquiátrica y nosotros un montón de patología reumatológica y bueno, y los neurólogos evidentemente. Entonces sí, es como eso, como un relojito suizo. Exacto. Y cuando falla un engranaje todo se viene al suelo. Exactamente. Ok, tal vez saliéndonos ya como de la parte de las hormonas sexuales, hablamos al inicio también de la hormona tiroidea, pero tal vez saliéndonos como de esto que clásicamente vemos de la gente que se siente cansada, que se siente apática, tal vez pasémonos a otras patologías endocrinológicas que también impactan mucho en la salud mental. Y hago la asociación con la tiroides porque, bueno, la tiroides cuando funciona mal o hay un hipotiroidismo, hay un aumento de peso, ¿verdad? Pero hace poco, ¿verdad? Hicimos otro episodio acerca de obesidad, que otras hormonas entran ahí y que también se relacionan con la salud mental. Sí, efectivamente el cambio en el peso asociado a la enfermedad tiroidea, aunque sí existe y está documentado, es poco, es alrededor de 2 a 3 kilos lo que podemos fluctuar cuando tenemos hipotiroidismo hacia arriba. Y usualmente es cuando estamos descompensados. Si estamos tomando medicación, las fluctuaciones en el peso no van a estar tan asociadas a lo que es el hipotiroidismo. Sin embargo, existen otras enfermedades hormonales, como la resistencia a la insulina, que la insulina es una hormona, como el exceso de cortisol, que pueden desencadenar un aumento de peso muy importante y una dificultad para perderlo cuando ya lo hemos ganado, que también pueden generar esas sensaciones de inestabilidad emocional. El síndrome de Cushing, que es una condición en donde hay un exceso de cortisol, puede hacer que los pacientes tengan ansiedad en ciertos momentos e incluso los niveles de glucocorticoides muy elevados pueden producir psicosis. Correcto. Entonces, aunque no es lo más usual que podamos ver, sí el exceso de estas hormonas que también pueden ser suministradas como pastillas en trastornos reumatológicos, como dijiste, o en trastornos neurológicos, que para parar una enfermedad vamos a dar una bomba de esteroides y que muchas veces los pacientes sienten una maravillosa sensación de bienestar cuando reciben estas hormonas y que hacen que empiecen a usarlos de manera indiscriminada, pueden terminar en producir esas sensaciones de euforia excesiva y de psicosis asociada a este tipo de hormonas. Así es. Exacto. Y ocurre todo lo contrario. Si me expuse un montón a estas hormonas, más bien, y las paré de un solo, lo que va a ocurrir es que mi cuerpo no va a poder responder a situaciones cotidianas, a situaciones de estrés y puede colapsar. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente cuando hablamos de una gripecita, me voy a poner una dexametasona y una Voltaren para parar esta gripe y un mes después me la vuelvo a poner y si me da un dolor de espalda me la vuelvo a poner porque puede ser que dentro de unos meses terminemos en un endocrinólogo viendo a ver cómo logramos despertar esas otras glándulas que dormimos a punta de medicamentos y que hicieron que tuviéramos otros trastornos. Wow. Sí. Wow. Lo mismo con los tratamientos para bajar de peso, ¿verdad? Exacto. Existe, esa es otra Ese línea, es otro camino. Otro camino que está abriéndose a otras posibilidades, pero hablamos de que desde los años 50, 60, 70 hasta el 2010, prácticamente los medicamentos que teníamos para perder de peso eran anorexígenos tipo anfetaminas. Correcto. Que lo que hacen es producir esas sensaciones de insomnio, euforia, nerviosismo, taquicardia, para hacer que no comamos y que perdamos peso. En los últimos 10 años ha habido un cambio importante en cuanto al manejo de peso, precisamente al descubrir hormonas que regulan nuestro peso. Y entonces ahora existen tratamientos hormonales que se pueden usar a largo plazo, que no tienen estos efectos adversos, que más bien tienen efectos cardioprotectores y protectores a nivel renal y que nos van a hacer perder peso de una manera un poco diferente. Pero es cierto, muchos pacientes en su afán o en su necesidad de perder peso utilizan medicamentos a veces que ni siquiera tienen autorizaciones claras para perder peso y se exponen a efectos adversos importantes
en esa necesidad inminente de perder peso, cuando el peso es solamente un número en la báscula, y es parte de un conjunto de cosas. Sí, yo recuerdo haber visto en el Calderón mujeres con estados psicóticos por este tipo de medicamentos, lo mismo que hablábamos ahora de gente que va al gimnasio y se mete un montón de cosas y también terminan con estos cuadros súper aparatosos a nivel psiquiátrico, que son producto de un consumo irresponsable, desmedido de ciertas drogas, ¿verdad? Sí, recordemos que hace poco precisamente el Ministerio de Salud retiró uno de estos medicamentos para perder peso por ese uso indiscriminado que se estaba dando cuando son medicamentos que solamente se pueden utilizar por periodos cortos y a dosis muy determinadas, pero medicamentos que se estaban utilizando a muy largo plazo y que ya estaban produciendo enfermedad importante en la población. Wow, de verdad, es que desde el lado no médico, ¿verdad? De repente las escucho, me acuerdo cuando trabajaba en el Calderón que cualquier cosa que tuviera era una Dexa con una Voltaren. De repente el acceso a medicamentos o ir a congresos de psiquiatría y que los médicos me dijeran, si un día tenés problema para dormir, tómate esto. Si un día tenés tal cosa, tómate esto. Y de repente medicamentos como la Sopiclona, que me pasó en la época que eran de venta libre y me dieron un montón de muestras y después se hizo un medicamento regulado que tenía un montón de efectos secundarios y como recuerdo también una vez que iba en el bus y una conversación de dos mujeres enfrente recetándose fluoxetina y diciéndose cómo la tomaban cada una y entonces es, ok, nos automedicamos todo el tiempo y estamos todo el tiempo llenos de un montón de sustancias que no tenemos idea de cómo puede estar impactando este relojito suizo tan delicado que no puede no tener, ¿verdad? Que no puede fallar ninguno de estos engranajes. Acabas de decir algo que yo creo que es súper importante y es no automedicarse. Lo que le sirvió a mi vecino, a mi primo, a mi hermano, no necesariamente me va a servir a mí o no me puede perjudicar si lo utilizo. Hasta un acetaminofén tiene efectos adversos. Y si yo mezclo ciertos tipos de medicamentos y, por ejemplo, yo recuerdo mezclar ciertos medicamentos de estos para bajar de peso con metformina, por ejemplo, producen un síndrome que hace que un paciente termine en una unidad de cuidados intensivos. Wow. Entonces, tengo que tener demasiado cuidado y a veces es esto, la metformina hace que pierda peso. Entonces, estoy tomando este otro medicamento y entonces empiezo a meter esto y meter lo otro y tal vez estoy tomando algún antidepresivo y alguna otra cosa y desencadeno episodios y crisis de condiciones muy raras para nosotros porque no es lo usual verlas, pero que hacen que el paciente termine en una unidad de cuidados intensivos con suerte, si no en un cementerio. Y bueno, me acuerdo cuando había épocas, hace mucho tiempo también, que la gente tomaba hormona tiroidea para ponerse eléctricos, acelerados y tal, y perder peso, y terminaban con hipertiroidismos, ¿verdad? Provocados así. Sí, incluso hubo un momento en que se promocionó el uso de la hormona tiroidea para perder peso. O sea, lo cual no es una pérdida de peso ni saludable ni bonita, porque los pacientes no se sienten bien perdiendo peso, no pueden sostener eso jamás porque no está indicado y no es la forma correcta de usar el medicamento, pero además de eso, cuando lo dejan de usar van a recuperar todo el peso que perdieron. Entonces es sentirse extremadamente mal por algo que no tiene sentido y que estoy arriesgando mi vida. Otra hormona de la que escuchamos hablar bastante es la insulina. ¿Cómo puede impactar la insulina a nivel emocional si es que tiene algún impacto? La insulina usualmente tiene poco impacto realmente a lo que es la parte emocional por sí misma. Su mecanismo de acción principal va a ser mantener el azúcar dentro de lo normal. Los pacientes que usan insulina para regular su azúcar en diabetes sí pueden experimentar bajonazos de azúcar y los bajonazos de azúcar hacen que no llegue suficiente energía al cerebro y que nuestro cerebro se aloque y no sepa dónde está. Entonces son pacientes que pueden estar muy tranquilos y empezar a decir tonteras o decir cosas como incoherentes, pero parecer que están normales, solamente que están bromeando y que están haciendo algo incoherente. O pueden ser pacientes que se vuelven súper agresivos, súper difíciles de manejar, porque su cerebro no está recibiendo energía. O pacientes que simplemente se vuelven apáticos, no hablan, no quieren hablar, se les enreda, tienen un discurso que es muy poco usual en ellos,
O incluso hay pacientes que salen corriendo a la calle, se quitan la ropa y pueden parecer que están en un estado de psicosis y simplemente es porque están en un episodio de un nivel de glucosa bajo. Entonces eso es lo que más puede impactar o puede creerse que están en una situación emocional, cuando en realidad es una situación médica que puede revertirse comiendo algo. Sí, yo a los estudiantes de medicina me acuerdo cuando les daba las clases como de ataques de pánico o de cuadros psicóticos agudos, ¿verdad? Era transmitirles esto, que el que llega con una crisis psiquiátrica, ojo, que puede estar escondiendo cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. O sea, tan fácil como agarrar un glucómetro y ver que esa glicemia está bien, de pronto le puede salvar la vida a alguien porque llegó diciendo disparates. Y entonces dijeron que sí, pasa para psiquiatría directo. No, un momentito. Primero tome signos vitales, haga una glicemia, vea cómo está el azúcar y capaz que lo que ocupaba era un poquitico de suero con dextrosa. Exacto. Y ya. Se le daba un poquitito de azúcar y la persona revive, todo pasó y simplemente, ¿qué estoy haciendo aquí? Ni cuenta se dieron de dónde terminaron ni por qué están ahí. Porque simplemente su cerebro se volvió loco al no tener azúcar. Y en el otro lado, digamos, la resistencia a insulina a nivel, o cuando, digamos, hay problemas de producción de insulina, ¿esto qué puede provocar en las personas a nivel emocional? A nivel emocional, lo que ocurre con la parte del exceso de insulina es que sí produce cambios a nivel corporal. Entonces, puede hacer que salga vello donde no debería, que se me manche la piel, que aumente de peso. Eso afecta mi imagen corporal y eso va a hacer que pueda sentirme deprimido. Es importante también que el acúmulo de grasa también puede producir, por ejemplo, reducción en los niveles de testosterona en los hombres y no es por una falla en los ovarios ni por trastornos en los testículos o por trastornos en otros órganos, sino simplemente porque la grasa produce estrógenos y ese exceso de estrógenos va a hacer que se bloquee mi testosterona y que me sienta apático y me sienta cansado y tenga disfunción eréctil y es por ese exceso de grasa que se acumuló por esa resistencia a insulina que tengo. Entonces es una acción más indirecta que directa lo que podríamos esperar por la resistencia a insulina en la parte de lo que es salud mental. Sí, cada vez más, ¿verdad? El relojito va sumando piezas. Impresionante. Impresionante. Ahora, ¿puede pasar al revés? ¿Un trastorno psiquiátrico o una enfermedad mental puede impactar físicamente a nivel hormonal? Sí, ya incluso lo mencionamos. Sí. El hecho de que ciertos medicamentos utilizados para psiquiatría pueden elevar los niveles de prolactina o pueden hacer que los pacientes ganen peso y entonces tengan otros trastornos hormonales o pueden hacer que se suprima el periodo menstrual. Entonces sí existen más que todo tratamientos, tal vez no es propiamente un estado depresivo, exactamente, o un estado de ansiedad, la enfermedad propiamente la que va a producir el trastorno hormonal, sino las medicaciones utilizadas para poder controlar eso, cuyos efectos secundarios sí pueden impactar la parte hormonal de nuestro organismo. Por lo menos son los menos. O bueno, un trastorno de la conducta alimentaria. Es otra de las condiciones que también puede ser afectar sustancialmente la parte hormonal, porque una pérdida de peso muy marcada puede hacer que se me vaya la menstruación. Y estaba pensando justamente eso, las conductas que vienen derivadas de un trastorno emocional, ¿verdad? En un trastorno de conducta alimentaria, en un trastorno depresivo, el dormir en exceso, el perder el ritmo circadiano, el no comer o comer en exceso, en un trastorno ansioso, esos niveles de ansiedad que van a provocar más cortisol. De repente por ahí, las conductas, lo que hago asociado a mi enfermedad mental sí podría impactar el cuerpo directamente. Eso que mencionábamos, el hecho de que esos trastornos de la imagen corporal que hacen que lleve a usar una serie de sustancias para ganar más masa muscular, para cambiar mi imagen, para perder peso, todo eso va a hacer que también esa conducta hacia una situación que es más de percepción vaya a impactar mi estado físico propiamente. Qué bonito, porque entonces ustedes, los endocrinólogos, que nadie sabe qué es lo que hacen, ¿verdad? Exactamente. O sea, están en todo lado. Después de hoy van a saber qué hacen. Exactamente. Están en todo lado, además, porque tienen que ver con la parte metabólica, por ejemplo, del peso o la cuestión de la energía, digamos, que sentimos las personas, o a nivel, digamos, de la parte de reproducción. O sea, están por todo lado. Sí, es interesante eso que dices, porque nadie sabe qué hacemos,
pero estamos metidos en todo. Entonces, eso hablábamos un día de estos, que la especialidad de endocrinología empieza a cruzarse con un montón de especialidades. Entonces, nos cruzamos con psiquiatría y con gine y con gastro y con cardiología y con nefro, y nos empezamos a cruzar con todo el mundo, pero nadie sabe que existimos. Eso es lo más interesante. Y a ver, la gente también va a decir, bueno, si están en todo lado, ¿cómo voy a cuidar mi sistema endocrinológico? ¿Qué puedo hacer yo para que mis hormonas estén bien? Pues alimentarme bien es súper importante, porque aunque parezca mentira, existen un montón de sustancias, como por ejemplo el triptofano, que se obtiene de la dieta, como por ejemplo el mismo colesterol, que sirve como materia prima para que nuestro cuerpo sintetice hormonas. A veces incluso algo tan simple como asolearme. La vitamina D, que no es una vitamina, es una hormona, para empezar, pero se quedó con el nombre de vitamina, es una sustancia que se produce en nuestra piel por exponernos al sol. Y la deficiencia de vitamina D puede hacer también que nos sintamos apáticos y con dolor y puede confundirse hasta con un hipotiroidismo. Entonces eso, el tener un buen estilo de vida es lo que va a permitir que funcione nuestro cuerpo apropiadamente. Tener las sustancias necesarias para producir esas hormonas. Entonces, ya vimos que tener un peso demasiado bajo hace que no tenga los nutrientes necesarios para producir hormonas y que no menstrue, por ejemplo. Entonces, mi cuerpo va a sacrificar ciertas cosas si yo no tengo realmente las necesidades cubiertas para poder producirlas. Entonces, alimentarme bien es una de las cosas. Hacer actividad física es súper importante. Cuando hacemos actividad física liberamos hormonas, que son las famosas endorfinas, que nos dan sensación de bienestar. Y ahora se habla ahí también de la iricina, que es la famosa hormona del ejercicio, y que se cree que también es como que vayan a desarrollar una pastilla en donde me la tomo y ya no tengo que hacer ejercicio. Ay, no. Que eso no va a llegar a pasar, pero ya se habla de la famosa hormona del ejercicio. Pero se van a liberar una serie de sustancias que van a hacer que me sienta bien. Y la alimentación apropiada para tener toda esta energía. Existen enfermedades que definitivamente hagamos lo que hagamos no vamos a poder detener, lastimosamente, porque dependen de otras situaciones. Claro. Entonces siempre va a haber algo adicional, pero si yo me logro cuidar apropiadamente con buenos estilos de vida, pues voy a tener menos probabilidades de afectar mi sistema endocrino. Preguntas cortitas de temas que por ahí me salen. Mención especial de la vitamina D, que con el COVID, ¿verdad? Se habló mucho de la deficiencia de vitamina D y ahora que lo decías, ¿verdad? Se sintetiza con exposición al sol, pero que se ha visto que incluso en países tropicales como el de nosotros, que se daba por un hecho que teníamos la exposición al sol necesaria, las personas tenemos deficiencia de vitamina D. Exactamente. Siempre se dijo que era una enfermedad de países del norte. Correcto. Donde no había sol durante 6 meses, y que ellos eran los que tenían deficiencia de vitamina D e incluso la suplementan ya de manera rutinaria precisamente por eso. Pero que nosotros, que tenemos sol todo el año, no deberíamos tener ese problema. La realidad es que no es cierto. Porque la pregunta aquí es ¿cuánto se asolea usted? Ajá, metido en una oficina. Exacto, si lo que me asoleo es del carro a la puerta del edificio, de la oficina y con o de bloqueador. la casa. Y con bloqueador, porque la piel es muy importante. Que no deja absorber. Exactamente, porque eso es otra cosa. Si ando con bloqueador y ando cubierto completamente, tampoco voy a sintetizar vitamina D por exponer las manos y un poquito el cuello y la cara con bloqueador. Entonces, es importante eso de preguntarme cuánto realmente me estoy exponiendo al sol. Al menos los fines de semana salgamos a dar una vuelta al parque, nada nos cuesta. Y como yo les digo a los pacientes, muchas veces en temas de rutinas, digamos, cuando tienen enfermedades mentales, asoléese antes de las 9 de la mañana, ¿verdad? Como los bebés cuando los sacan a solear recién nacidos. El primer sol de la mañana es súper necesario para liberar un montón de hormonas y de sustancias que necesitamos para dormir bien, para tener energía, para estar alertas y hasta para sintetizar vitamina D. Exacto. Eso que decías para dormir bien. Hay un montón de hormonas que se liberan cuando dormimos. Y es un montón de hormonas que se liberan cuando dormimos en la oscuridad, pero si dormimos con el televisor encendido, si dormimos con una pantalla a la par, no se sintetizan igual. Entonces no descansamos igual y nuestro cuerpo no responde de la misma manera. Entonces, todo eso suma. Y ahora que hablas de hormonas de la noche, la melatonina, que es una hormona que producimos naturalmente, pero la encontramos de venta libre y estamos todo el tiempo consumiendo una hormona que tiene afectaciones sobre el cuerpo.
¿Qué pasa con la melatonina y qué tan seguro es tomarla indiscriminadamente como normalmente se consume? La melatonina es una hormona efectivamente que está asociada a la inducción del sueño. Uh-huh. El consumo indiscriminado no es una recomendación porque igual que cualquier medicamento va a tener efectos adversos. Pero en personas que tienen trastornos importantes del sueño, muchas veces es mejor utilizar estos medicamentos que usar otros inductores. Uh-huh. Okay. Otro tema que yo sé que muchas personas andan a veces ahí es el tema del uso de hormonas en la producción de alimentos, principalmente en producción animal. ¿Qué tan cierto es que las hormonas que le ponen al pollo o a la carne me vayan a hacer algo a mí? No, por ahora, digamos, no. No se ha visto que porque le pusieron hormonas para que el pollo fuera más gordito y la carne fuera más hinchada, porque eso es lo que ocurre, no es que tiene más carne, sino que la carne está más hinchada, vaya a hacer que de ahí esos estrógenos hagan que mi hijo se feminice o que mi hija menstrue más tempranamente, pues en realidad no ha habido evidencia que demuestre eso. Y cada vez es menos que lo que se está utilizando este tipo de digamos, de formulaciones en lo que es la industria alimentaria. Ok. Importante saberlo. Sí, porque muchas veces a uno le dicen, ay, no, es que el pollo con hormonas me va a pasar algo, ¿verdad? Y son más mitos que otras cosas. Exactamente. Y las hormonas de origen vegetal, ¿verdad? Que ahora hablábamos de la naturopatía, ¿verdad? Pero ¿qué hormonas a nivel vegetal existen y que uno pueda consumir adecuadamente? ¿Podríamos hablar? En realidad lo que pasa es que las hormonas son proteínas y las plantas no producen proteínas. Entonces no hay hormonas de plantas. Se puede simular ciertas acciones con algunas sustancias que puedan tener ciertos efectos a nivel, digamos, similares a las hormonas, pero como que yo pueda decir, por ejemplo, que voy a sacar insulina de una mata, por ejemplo, como ocurre, la mata de insulina, pues eso no va a pasar. Las plantas no producen insulina. La insulina es una proteína y es una hormona que es exclusiva de los animales, reino animal. Del reino animal. Entonces no lo voy a encontrar ahí. Okay. Entonces es importante saber que no existen esas posibilidades de encontrar hormonas de origen vegetal. Ok. Bueno, yo creo que ha sido un capítulo de muchísimo aprendizaje. Yo realmente he aprendido mucho y para todos los que no hemos estudiado, ¿verdad? No hemos pasado por escuela de medicina, creo que es como muy claro, queda muy claro la importancia de cuidar nuestra parte hormonal y el funcionamiento del cuerpo como un todo y saber que cada cosa que se desregula puede afectar otro montón de cosas. Tener claro también que no nos diagnostiquemos ni nos automediquemos nosotros, sino que busquemos los profesionales adecuados. Ya sabemos qué hacen los endocrinólogos. Y de mi parte, de verdad, agradecerte muchísimo por estar acá. La doctora Ulate es también co-creadora del programa Way to Go, que ya tuvimos el episodio con la doctora Mariela González. Ellas dos son las endocrinólogas del programa, que es el programa realmente más completo en este momento para pérdida de peso de forma balanceada y bien supervisados. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente me he divertido mucho y le he pasado muy bien. Sí, un campo de la medicina que al menos a mí siempre me llamó mucho la atención durante la carrera. Es vasto y como decís, están en todo lado. Es apasionante y de cada uno, ¿verdad? Uno podría hacer un episodio de tiroides, otro de menopausia, otro de testosterona, ¿verdad? Porque es amplísimo y no, creo que también quienes lo hayan escuchado lo van a disfrutar tanto como nosotras tres porque realmente ha sido muy linda tu capacidad de transmitir, digamos, toda esta información, así que te agradecemos mucho por venir. Muchas gracias. Bueno, no olviden seguirnos, ¿verdad? En todas las plataformas y dejarnos sus comentarios, sus reseñas. También nos pueden encontrar en Instagram, donde también nos pueden dejar sus comentarios. Gracias, buenas noches. Buenas noches.